Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Espero que te encuentres inquietantemente bien al otro lado de la pantalla, desde la Blanca Mérida en Yucatán, pasando por el místico estado de Michoacán, hasta las oscuras aguas de Xochimilco. México es una tierra fértil para lo sobrenatural. En esta ocasión, te contaré 7 leyendas mexicanas que quizás no conoces. Historias extraídas del folclore profundo que nos caracteriza y que se susurran con temor en los pueblos. Sin más preámbulos, apaga la pequeña luz de tu habitación y sube el volumen. Esto es Inframundo Relatos. Número 1. El perro negro de Alvarado. Comenzamos nuestro viaje en Alvarado, Veracruz. Se cuenta que hace muchos años rondaba por la zona un hombre de aspecto deplorable, un vagabundo siniestro que se dedicaba a molestar a las mujeres y a robar las cosechas de los campesinos. Aunque sus víctimas eran muchas, nadie conocía su nombre ni su origen. Era una sombra que traía la desgracia. Cansados de sus abusos, los pobladores se organizaron, cazaron al hombre misterioso y lo expulsaron violentamente de la ciudad, advirtiéndole que jamás regresara. La calma pareció volver, pero no por mucho tiempo. Un día, una señora que regresaba del mercado, cargada con sus compras, se topó en un callejón solitario con un perro enorme, de un color negro tan profundo que parecía absorber la luz. El animal le bloqueó el paso de manera amenazante. No ladraba, pero su mirada era escalofriante y sus colmillos, inusualmente afilados, brillaban con malicia. Aterrorizada, la mujer dio media vuelta y huyó. Cuando su hijo la encontró temblando, ella le explicó lo sucedido. El joven, escéptico, le dijo: «Madre, seguro el animal solo tiene hambre. Dale un poco de pan y te dejará pasar». La señora, confiando en su hijo, regresó y le ofreció un trozo de comida al animal. Fue un error fatal. El perro se lanzó sobre ella con una furia antinatural y, antes de que pudiera reaccionar, le arrancó la mano de un mordisco, huyendo con la extremidad aún sujetando el pan en el hocico. El terror se apoderó de Alvarado. Días después, campesinos que volvían del trabajo intentaron acariciar al animal, pensando que era un perro callejero más, pero fueron atacados brutalmente. A uno le destrozó la pierna, dejándole una herida atroz. El perro negro ya no solo mordía, entraba a las casas, destrozaba muebles y devoraba todo a su paso con una inteligencia casi humana. La situación llegó al límite cuando un valiente, al ver al animal destruyendo un puesto del mercado, tomó una vara gruesa y comenzó a golpearlo con todas sus fuerzas hasta dejarlo inmóvil en el suelo. La gente se acercó, creyendo que la bestia había muerto. Pero entonces ocurrió lo imposible. El perro comenzó a convulsionar y a levantarse sobre 2 patas. Ante los ojos atónitos de la multitud, el animal empezó a arrancarse la propia piel a tiras, revelando lo que había debajo. No era carne de perro, sino la de un hombre. Su rostro era el de aquel vagabundo maligno que habían expulsado tiempo atrás. Se dice que aquel brujo, en su rencor, había pactado con fuerzas oscuras para transformarse en bestia y seguir atormentando al pueblo sin ser reconocido. Tras la transformación, el hombre corrió hacia el monte, riendo entre alaridos de dolor, y jamás se le volvió a ver. Número 2. La mujer solitaria de la cascada. Viajamos ahora a Michoacán, a un lugar conocido como El Salto, una caída de aguas cristalinas famosa por su belleza y por su maldición. Los lugareños saben una regla de oro: nunca vayas de noche, pues una aparición reclama esas aguas para bañarse. Cierto día, un grupo de amigos acudió a nadar. La tarde fue perfecta, entre bromas y clavados. El clima era tan agradable que imprudentemente decidieron quedarse hasta que cayó la noche cerrada. Fue entonces cuando la vieron. Una mujer
se acercaba a la orilla. Estaba completamente desnuda, con una figura esbelta y una piel tan pálida que resplandecía bajo la luz de la luna, contrastando con su cabello, negro como la noche misma. Los chicos, creyendo tener suerte, guardaron silencio para espiarla. Pero cuando la desconocida entró en la laguna, el ambiente cambió. El aire se volvió helado y pesado. Un mal presentimiento los invadió. Un temor irracional y paralizante les oprimió el pecho. Rompiendo la tensión, uno de los jóvenes, tratando de hacerse el valiente, le gritó un piropo a la mujer solitaria. Grave error. La mujer detuvo su baño y giró lentamente la cabeza hacia ellos. El grito que soltaron los jóvenes resonó en todo el valle. Al voltear, descubrieron con horror que donde debía estar su cara, solo había piel lisa, no tenía rostro. En ese instante, la entidad emitió un chillido sobrenatural, un alarido que les heló la sangre. Los amigos corrieron despavoridos, tropezando en la oscuridad, sintiendo que la muerte les pisaba los talones. Aunque lograron escapar, la maldición los alcanzó. Todos se enfermaron gravemente. Fiebres altas, insomnio y pesadillas horribles, donde la mujer sin rostro los perseguía. Según los testimonios, solo pudieron sanar gracias a la intervención de una curandera local, quien tuvo que practicarles un ritual de limpieza para arrancarles el susto del alma. Número 3. El sombrerón de Tuxtla. En las noches de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, camina una entidad que no busca asustar, sino seducir. Se le conoce como el sombrerón. No es un fantasma común, es un depredador camaleónico que utiliza la ambición como trampa. La leyenda dice que este ser no tiene una forma fija. Su apariencia cambia según la mujer que elige como presa. Si ella es de ciudad, él se presenta como un elegante galán de traje. Si es de campo, aparece como un ranchero fuerte y respetado. Es un espejo de los deseos de su víctima, pero siempre conserva un rasgo inmutable: un sombrero enorme de ala ancha que oculta su mirada. Su táctica es infalible. Ofrece joyas y promesas de riqueza eterna a cambio de que la mujer lo acompañe. Aquellas que aceptan su mano son guiadas suavemente hacia las cuevas en las afueras de la ciudad. Una vez que entran en la oscuridad, jamás vuelven a ser vistas, convirtiéndose en trofeos de una colección infernal. Número 4. La hacienda embrujada de Cholul. Viajamos a Yucatán, a un lugar maldito del que los lugareños prefieren no hablar: la hacienda de Cholul. Se dice que después de las 5 de la tarde, una energía pesada y maligna rodea sus muros en ruinas. La historia de su maldición tiene dos orígenes trágicos. La primera cuenta que en 1910 los peones de la hacienda, hartos de la crueldad de su patrón, decidieron emboscarlo para matarlo. Pero al golpearlo y despojarlo de sus ropas, descubrieron con horror que el hombre tenía una cola de diablo. Huyeron despavoridos, comprendiendo que habían servido a un demonio. La segunda versión narra el suicidio de Juan, un trabajador que se quitó la vida tras matar al capataz que abusó de su prometida. Los padres de Juan, brujos poderosos, lanzaron una maldición negra sobre la tierra. Desde entonces, la hacienda es un foco de actividad paranormal tan intenso que se rumorea que grupos satánicos la usan para rituales. En una de sus entradas aún se puede leer la escalofriante bienvenida: Bienvenido, Satán. Número 5. El manicomio de Mérida. Nuestra siguiente historia es una de las leyendas más inquietantes del periodismo mexicano. Un joven reportero, buscando la exclusiva de su vida, decidió investigar los rumores sobre el antiguo manicomio de Mérida sin avisar a nadie. Manejando bajo una tormenta, su auto se averió cerca del edificio. Mientras intentaba repararlo, vio las luces de un autobús acercándose a toda velocidad. El joven hizo señas desesperadas,
pero el vehículo no frenó. Lo último que vio fue una luz blanca y cegadora. Despertó tirado frente a las puertas del manicomio, extrañamente ileso. Una doctora lo invitó a pasar para refugiarse. Pero esa noche el refugio se volvió prisión. Gritos desgarradores, puertas cerradas y tratamientos de electroshock que borraron su memoria. Semanas después, en un momento de lucidez, logró llamar a su esposa pidiendo ayuda. «Sácame de aquí», suplicó. Hubo un silencio helado al otro lado, seguido por una voz quebrada. «Deja de hacer bromas crueles. Mi esposo murió atropellado por un autobús hace 2 semanas». El teléfono cayó de sus manos. La doctora se le acercó y le susurró la verdad. «Te lo dije, este es un lugar para almas rotas». No estaba preso en un hospital, estaba en su propio purgatorio. Aquí tienes la última parte del guión. Para alcanzar el volumen de 850 palabras, con solo 2 leyendas restantes, he enriquecido la narrativa con detalles atmosféricos profundos, descripciones visuales y el contexto histórico de cada caso, convirtiéndolas en verdaderas crónicas de terror. Dejamos atrás la locura del manicomio para viajar al norte, al árido estado de Chihuahua. Allí, en el aparador de una tienda de vestidos, se esconde un secreto que ha desafiado al tiempo y a la muerte durante casi un siglo. Número 6. La Pascualita, Chihuahua. En el corazón de la ciudad de Chihuahua existe un comercio tradicional llamado La Popular. Una tienda de vestidos de novia que sería común y corriente si no fuera por la figura que habita en su vitrina principal. La llaman La Pascualita. A primera vista es un maniquí, pero si te acercas lo suficiente, el instinto te grita que algo no está bien. La textura de su piel tiene poros. Sus manos presentan pliegues y huellas dactilares perfectas, y en sus piernas, bajo las medias de encaje, se pueden observar venas varicosas azuladas. Sus ojos de cristal parecen tener un brillo húmedo, siguiendo a quienes pasan por la calle con una mirada demasiado humana. La leyenda comienza el 25 de marzo de 1930, día en que la figura fue exhibida por primera vez. Los habitantes quedaron impactados por el asombroso parecido entre el maniquí y la hija de la dueña del local, la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez. Y aquí es donde nace la tragedia. Se cuenta que la hija de la dueña, una joven bellísima, estaba a punto de casarse. El día de su boda, mientras se arreglaba con su vestido blanco, el destino le jugó una carta cruel. Un alacrán, o una viuda negra, según la versión, que se escondía en su tiara o en el ramo, la picó. El veneno fue letal y rápido. La novia murió minutos antes de llegar al altar, dejando a su madre sumida en una locura de dolor. Incapaz de soportar la pérdida y negándose a enterrar la belleza de su hija, la señora Esparza habría tomado una decisión macabra: embalsamar el cuerpo de la joven, recubrirlo de parafina y cera y vestirla de novia para tenerla siempre cerca, exhibiéndola en el aparador de su tienda. Aunque oficialmente se dice que es un maniquí de cera importado de Francia, los empleados de La Popular cuentan historias diferentes. Dicen que cambiarla de ropa es una experiencia aterradora. Sus extremidades se sienten pesadas y rígidas como las de un cadáver, y en sus piernas se notan las marcas del tiempo en la carne. Por las noches aseguran que la Pascualita cambia de posición por sí sola, que sonríe levemente o que llora. Hoy en día es una figura de culto. Las novias acuden a comprar su vestido allí porque se dice que si Pascualita te sigue con la mirada, tu matrimonio será feliz. Una bendición nacida de la tragedia de una madre que amó demasiado, hasta el punto de desafiar a la muerte. Número 7. La isla de las muñecas, Xochimilco. Para el final, regresamos al centro de México, a los antiguos canales de Xochimilco en la Ciudad de México.
Entre la niebla y las aguas oscuras existe una chinampa, una isla artificial que parece sacada de una pesadilla febril. Es la famosa Isla de las Muñecas. La historia gira en torno a un hombre, don Julián Santana Barrera, un ermitaño que vivía en esa pequeña isla cultivando hortalizas. En la década de 1950, la tragedia tocó a su puerta. Una joven se ahogó en las aguas turbias justo frente a su terreno, enredada entre los lirios acuáticos. Don Julián intentó salvarla, pero fue inútil. Sacó el cuerpo inerte y la culpa lo destrozó. Poco tiempo después, don Julián comenzó a escuchar voces, lamentos y pasos alrededor de su choza. Estaba convencido de que el espíritu de la niña había regresado, atormentado y furioso. Para apaciguarla, don Julián encontró una muñeca flotando en el canal y decidió colgarla en un árbol como ofrenda, un regalo para el fantasma. Pero una sola muñeca no fue suficiente. El miedo se convirtió en obsesión. Durante los siguientes 50 años, don Julián dedicó su vida a rescatar muñecas de la basura y de los canales. Muñecas rotas, sucias, sin ojos, sin brazos o quemadas por el sol. Las colgaba en cada árbol y alambre de su isla, creando un ejército de juguetes mutilados para protegerse del espíritu. Hoy, la isla está cubierta por miles de estas figuras en descomposición. Sus cuencas vacías te observan desde las ramas. Y se dice que por las noches, poseídas por las energías del lugar, giran las cabezas y susurran entre ellas. Sin embargo, el final de esta leyenda es lo más escalofriante. Don Julián siempre decía a sus pocos visitantes que una sirena o espíritu del agua lo quería llevar. En el año 2001, mientras pescaba con su sobrino, le confesó que las voces eran cada vez más fuertes. El sobrino se alejó un momento para ver el ganado, y al regresar encontró a don Julián flotando en el agua, muerto. Lo encontraron boca abajo, ahogado exactamente en el mismo lugar donde medio siglo antes había visto morir a la niña. La leyenda se cerró en un círculo perfecto. Los espíritus finalmente vinieron a cobrar su deuda, y ahora don Julián es un guardián más en la isla eterna de los juguetes olvidados. Desde los lamentos de la Llorona hasta las muñecas que vigilan los canales. México es un país donde la muerte no es el final, sino el comienzo de una historia. Estas leyendas sobreviven porque nos recuerdan que en la oscuridad nunca estamos realmente solos. Espero que estas historias te hayan erizado la piel tanto como a mí. Si te gustó el recorrido por el inframundo, no olvides suscribirte y compartir. Este ha sido Filosofía Inconveniente. Buenas noches y dulces sueños, si puedes tenerlos.